Guatemala, el SIDA se inició en 1984. Actualmente, más de 70,000 personas en el país son VIH positivas. Apenas el 50% recibe el tratamiento necesario. 28,1% de los infectados pertenece a los pueblos indígenas. El uso del preservativo sigue siendo la forma más efectiva de prevenir el contagio vía sexual. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Una Noche con Veneno. ¿Se recuerda usted que le dimos 1000 vueltas al tema político? Pues está terminando. No significa que no le vayamos a dar seguimiento a los políticos actuales. Hoy les quiero presentar a Enrique Zelaya, doctor a cargo coordinador de ONUSIDA para Guatemala y México. Un tema importante, doctor, le voy a decir por qué. Es un tema tabú en estos países latinoamericanos donde, puchica, porque no sé qué persona tiene SIDA, entonces no lo digan porque no va a ser que piensa la gente, demás. Y además, el otro punto de vista es, dejan de ver la realidad, ¿no? De que muchos viven ese tema de la discriminación y demás. ¿Qué tanto repercute, le digo, usted que es doctor, a una persona el hecho de que tenga SIDA? ¿Y cuál es su reacción ante la sociedad? Sí, en realidad el VIH, y que es el causante del SIDA, es una epidemia que, a pesar que ya tenemos 30 años de estar viviendo con él en el mundo, sigue siendo una infección estigmatizante. Es decir, la persona que tiene el VIH o tiene alguna característica, es homosexual o es trabajadora sexual o es una persona que adquirió la infección por su culpa, es una infección que sigue siendo muy estigmatizante en nuestro medio. Y es que hay aquellas historias, ¿se recuerda Magic Johnson cuando salió el tema de que se había... Es correcto. Y después aquellas famosas historias de que había gente que se topaba en los hoteles, tenían relaciones sexuales y después le daban un sobrecito como que dice bienvenido al club, que uno no sabe si eso es cierto. Pero doctor, usted entenderá que yo creo que el problema de la enfermedad se da en transmisión sexual, se da en jóvenes y en adultos, aunque creería yo que en jóvenes es donde no existe la educación sexual y como han de decir, no hombre, si, ay, no importa, hombre, si es una vez y de repente no me pasa nada y como el joven anda desatado, después tiene las consecuencias. Los porcentajes, hablemoslo de mayores jóvenes, ¿estamos hablando de una gran diferencia o todos se van por igual en la colada? La mayor parte de las personas que se afectan por el VIH son precisamente los jóvenes. Es decir, son las personas que inician su actividad sexual, son los que son más activos sexuales y que muchas veces no tienen la información necesaria. Por lo tanto, ni la información ni los medios para protegerse adecuadamente. El gran problema del VIH es que ha afectado especialmente el área sexual, especialmente en nuestro medio. Y esto ha provocado que las personas no quieran hablar del tema, se esconden para hablarlo y los jóvenes especialmente obtienen información equivocada de sus pares. No es una información científica. O ninguna información. Pues. O ninguna información y por lo tanto no se protegen y ante la actividad sexual ellos no están protegidos y se infectan. De hecho, las estadísticas siempre muestran que la mayor parte de las personas que están afectadas son precisamente las personas más jóvenes, entre 20 y 30 o 20 y 35 años es donde nosotros vemos la mayor proporción de casos ya de SIDA. Y lo más triste, doctor, habrá gente que nos está viendo ahorita que una de dos, o no sabe que tiene la enfermedad, así es, o no lo ha querido contar por pena. En Guatemala se conoce aproximadamente de 22,000 personas que han desarrollado el SIDA o que están infectados por el VIH. Y se calcula que hoy por hoy hay alrededor de 65,000 personas viviendo con el VIH en este país. No, y es que yo creo que hay que tener un poquito de... Yo creo que la mentalidad de los padres latinoamericanos es un poco cerrada, es decir, no abordan a sus hijos con el tema sexual. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero creo que es mejor prevenir que después lamentar. Es correcto. Y los patojos que yo me la llevo de gallito, que yo estoy aquí, que yo estoy allá y que hacen 1000 y unas cosas. Doctor, en Guatemala, porque la idea es que este programa le ayuda a todos los jóvenes guatemaltecos que están viendo el programa y que dicen, vámonos a una fiesta, echémonos un par de tragos y de besito en besito, pues tú esto, y lo que no quiere ninguno es tener la enfermedad. ¿Qué mensaje le puede enviar usted, doctor? O sea, ¿qué le podemos decir a ese joven? En primer lugar, hablar lo que usted está diciendo, hablar sobre el tema, tratar de sobreponerse uno a esa pena de no hablar
y conversar sobre el tema, buscar información que sea correcta y a la juventud en especial, informarse adecuadamente sobre el VIH y tomar las medidas necesarias para protegerse. Y es que este es el tema de los jóvenes, ¿verdad? A uno Así es. le tratan de hablar del tema del sexo y dicen, sí, yo me las sé todas. Creen que se las saben todas. Ese es el mayor problema, el negar de que hay cosas por aprender para no caer en un error de estos. Correcto. Ahora, doctor, en Guatemala, ¿qué índices o qué porcentajes estamos viviendo con el tema de la enfermedad SIDA VIH? El día de ayer se presentó a nivel mundial el informe de la epidemia y se ve que a pesar de la situación económica que estamos viviendo en nuestros países, a pesar de la crisis financiera mundial, se han logrado grandes avances. Hoy por hoy, más o menos la mitad de la población que necesita tratamiento lo está accediendo. Hoy por hoy, la mitad de las mujeres que están viviendo con el VIH y que están embarazadas tienen acceso a los servicios de prevención. Ha habido otra serie de avances. En la mayor parte de los países que tenían epidemias graves de 40%, 30% de la población joven que ya vivía con el VIH, hoy por hoy lo han logrado disminuir. ¿Y aquí? En la región centroamericana la situación no es muy diferente. La mayor parte de los países han estabilizado su epidemia. En el caso de Guatemala, lamentablemente, es el país que continúa en un ascenso la infección por la falta que ha habido de programas agresivos. No, la realidad es que no ha habido programas agresivos de prevención y programas de gobierno, el gobierno y de todo el sector privado, la sociedad civil y también el gobierno. No han desarrollado programas fuertes de prevención y no se habla abiertamente en las escuelas de sexualidad en una manera integral, brindándole la información correcta a la juventud. Pero doctor, un tema que es fundamental, Oral, es, bueno, existe, llamémoslo que si fue voluntario o no fue voluntario, o la tal mujer o tal hombre no sabía, pero se ve infectado con el tema. Yo me imagino que el tema de la discriminación sobre el tema ha de ser terrible. Y la gente escucha estos temas con usted, conmigo, y dice que aburrido, porque el doctor y Veneno están hablando del tema, porque probablemente a ellos no les ha pasado, o tal vez no les va a pasar, primero Dios, pero la gente que lo está viviendo, doctor, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que usted me pueda contar? Porque no hay nada como llegarle al Chapín y decirle, mire, esto fue lo que pasó con esta mujer, con esta jovencita, con no sé qué, que ahora no consigue trabajo, sus papás la sacaron de la casa, quien se lo pegó no le habla. Hay historias terribles, supongo. De todo tipo. Hay desde las personas que por su propia condición se ven obligadas a ejercer, por ejemplo, el trabajo sexual, que es muy mal visto en el país, y que obviamente no logran tener ni la educación, ni la información, ni los medios para protegerse, hasta aquellos que, por ejemplo, se pelean con la esposa o con el esposo y tienen una aventura fuera de la pareja habitual, y esa puede ser la razón de la relación que los lleva a la infección. Y esto se ha visto, es decir, yo tengo amigos que se han infectado de esta manera en un momento en que se han separado, por ejemplo, de su esposa, y fueron a dar una vuelta por ahí. Es correcto. Sorpresa. Así es. Sí, no, y ha de ser sumamente delicado, doctor. Incluso van a haber padres de familia que están viendo esto, pero aún así les va a costar hablar con sus hijos del tema de sexo. ¿Existe algo que ustedes le puedan proveer a no sé, alguna página o algo donde alguien en su privacidad, en su computadora, pueda llegar y decir, me voy a meter a investigar? Porque como le digo, sexualmente, pues muchos no conocen, pero dicen conocer. Así es. Y no saben hacer bien las cosas. Entonces, algo que pueda instruir al joven guatemalteco que diga, bueno, no le voy a preguntar a mi viejo, pero me voy a meter aquí una paginita para ver cómo es el rollo. ¿Ah? Cualquier página de ONUCIDA, es decir, por ejemplo, la página de nuestra oficina central es www.unaids.org. o la nuestra, que es onucida.org.gt,
en donde la gente puede entrar y obtener los enlaces necesarios para poder informarse. Ahora, doctor, aquí hay unos índices de pobreza, usted los conocerá, son sumamente grandes. O sea, no solo carecemos en eso, sino carecemos también con problemas de educación. Es un país que está con problemas. No estoy siendo negativo, hay que ser hombres para aceptar la realidad, para tener un mejor futuro. Correcto. Entiendo que un mecanismo para solucionar esto conlleva mucho trabajo, tanto de empresas como del sector gobierno, en educación, en tema de pobreza. ¿Cómo solucionamos algo que es tan complicado? Y que yo creo que los gobiernos muchas veces no dicen los índices de las personas infectadas porque saben que hasta cierto punto cae sobre sus hombros dicha responsabilidad. La realidad es, muchas veces no se trata de problema de dinero. En este país, por ejemplo, es el país que más personas tienen acceso a tratamiento. Aproximadamente el 60% de las personas que necesitan tratamiento la están recibiendo hoy en día en este país y en forma gratuita. Es decir, financiada por el Fondo Mundial o en el 60% de los casos por el propio Estado. Claro, eso es más fácil, atender a las personas con medicamentos que hacer un programa de prevención en donde enfoquemos nuestras baterías hacia la población más afectada, que son los hombres que tienen sexo con hombres, las mujeres trans, es decir, personas que han cambiado o que están en el proceso de cambio de sexo y que son las que están hoy por hoy más afectadas en este país, o las personas que ejercen el trabajo sexual. Estos son los grupos que están más afectados y en donde si nosotros lográramos desarrollar programas de prevención efectivos, podríamos evitar la gravedad del problema que tenemos hoy en el país. Ahora, doctor, yo le hago una pregunta muy sencilla. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cómo le dice usted a un hijo? ¿Qué le dice usted a un hijo? Mi hijo no tenga relaciones sexuales, aunque hay que entender que también se pega de otras formas. Pero, ¿usted qué le dice a su hijo? En realidad no es fácil. No es fácil. Pero usted lo ha hecho. Pero nosotros con mi esposa lo hicimos. Tengo 2 hijas y siempre hablamos, por ejemplo, del condón, que es un tema muy difícil. Había condones en algún sitio en mi casa siempre. Y cuando hablábamos del tema, lo hablábamos de la manera más sencilla, tratando de no complicarnos con ellas. De cualquier manera, cuando nosotros damos una educación sexual integral al joven, el joven no solo retrasa el inicio de las relaciones sexuales, sino que cuando lo hace con un menor número de parejas sexuales. Y en tercer lugar, cuando decide hacerlo, lo hace de manera protegida. O sea que se están abarcando todos los aspectos. Una mayor proporción de estos jóvenes van a iniciar sus relaciones sexuales hasta que tengan una pareja estable. Y los que lo hagan antes, lo van a hacer de manera protegida. Pues mire, doctor, la verdad es que yo le quiero dar las gracias por haber venido. Creo que es un tema no es un tema para sonreír, no es un tema para reír. Estamos a la orden. Creo que es un tema para de verdad ponerle coco, como decimos aquí los guatemaltecos, todos los jóvenes que estén afuera, que no se las lleven de Superman con la capa aquí de que yo hago lo que se me da la gana y nunca me va a pasar nada, que se apeguen a organizaciones como las suyas, a ustedes felicitarlos porque de verdad están haciendo una labor muy buena en Guatemala y que los jóvenes estén pendientes, porque la cosa uno no sabe cuándo le va a caer a uno. Y uno no sabe, uno tampoco interpreta el sufrimiento de otras personas hasta que le pasa a alguien que está a la par suya. La solidaridad es importante en este tema. Doctor, muchísimas gracias, estamos a la orden y en lo que lo pueda dar yo. Muchas gracias. Yo creo que esto está bueno para los jóvenes, para que le pongan coco, fíjate. Le hice la pregunta un poco más privada ahí al doctor solo para ver qué decía, vamos.